Bienvenidos de nuevo al podcast de salud para la tercera edad, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la ciencia más actual para ayudarte a mantenerte fuerte, estable e independiente después de los 60 años. Hoy quiero empezar con una pregunta que quizá te resulte incómodamente familiar. ¿Tus rodillas se sienten un poco más rígidas últimamente? ¿Tus manos están más tiesas por la mañana que hace unos años? ¿O tal vez te has sorprendido dudando antes de levantarte, sosteniéndote de la silla antes de dar el primer paso, o posponiendo tus caminatas en el jardín porque tus articulaciones simplemente ya no se sienten igual? Quiero que sepas que no estás solo y que esto no es solo la edad. Porque mientras todo el mundo te repite que te muevas más, que estires, que te mantengas activo, casi nadie está hablando de algo que silenciosamente está dañando tus articulaciones desde dentro: lo que pones en tu plato. Así es. La comida que consumes cada día podría estar saboteando todo lo demás que haces para mantener tu movilidad. Y hoy vamos a levantar el velo sobre uno de los culpables más sorprendentes: los vegetales. Sí, algunos de los mismos alimentos que te han dicho que son saludables pueden estar alimentando la inflamación, acelerando la pérdida de cartílago y empeorando el dolor articular después de los 60 años. Pero aquí viene la buena noticia. Así como ciertos vegetales pueden desgastarte, otros pueden ayudarte a reconstruir. Y el invitado de hoy conoce con exactitud cuáles son cuáles. Porque tiene más de 100 años. Sigue caminando cada día y continúa atendiendo pacientes con el poder de la alimentación y la tradición. Dr. Inohara, bienvenido de nuevo al estudio. Esa es una presentación muy generosa, mi amigo. Me siento honrado de estar aquí. Y sí, esta conversación hace mucho que debía suceder. Porque la mayoría de las personas, incluso aquellas muy bien informadas, suponen que todos los vegetales sanan. Pero la verdad es más compleja. Algunos de los alimentos en los que más confiamos pueden estar trabajando silenciosamente en nuestra contra. Y después de los 60, cuando el cuerpo se vuelve más sensible, esas decisiones importan más que nunca. Hoy vamos a recorrer esa diferencia: qué daña, qué sana y cómo aprender a distinguirlos. Compartiremos las señales de deterioro que la mayoría pasa por alto. Hablaremos de los 4 vegetales que he visto ayudar a mis pacientes a recuperar fuerza, y de 4 que hicieron que su rigidez empeorara. Y quiero invitar a todos los que nos escuchan a quedarse hasta el final, porque el último alimento que vamos a comentar es uno que casi todos los adultos mayores comen con orgullo, sin darse cuenta de lo que realmente le está haciendo a sus rodillas, a sus caderas y a su independencia. Esa última parte me impacta profundamente, doctor. Porque incluso yo, siendo médico, he caído en la suposición de que todos los vegetales, sin excepción, son beneficiosos. Pero usted nos está diciendo que el cuerpo cuenta otra historia. Exactamente. He tratado a miles de adultos mayores, desde Tokio hasta pequeñas aldeas de montaña, y una y otra vez he visto el mismo patrón: personas que comen limpio, que hacen ejercicio con regularidad, y que sin embargo luchan contra un dolor articular que no logran explicar. Y esto es algo que muchos no comprenden del todo. Cuando ajustamos sus vegetales, cuando hacemos apenas unos cambios sencillos en su dieta, el dolor empieza a disminuir. Las caminatas se vuelven más largas, las mañanas menos rígidas. Y no es una coincidencia ni una moda pasajera. Estudios japoneses de la Universidad de Kyushu, y también investigaciones en Estados Unidos realizadas por la Universidad de Tufts, han confirmado lo que observo cada semana en la clínica: ciertos compuestos vegetales, sobre todo cuando se consumen en grandes cantidades o sin equilibrio, pueden activar la inflamación en las articulaciones. Pero eso no significa que los vegetales sean malos. Significa que debemos ser más precisos, más conscientes y más respetuosos con lo que nuestro cuerpo necesita en esta etapa. Porque envejecer no es simplemente contar los días. Es una oportunidad de refinar cómo vivimos, qué elegimos comer y cómo decidimos sanar. Y si logramos hacer esos ajustes, no solo podemos retrasar el deterioro, podemos revertir partes de él. Eso es lo que hoy vamos a empezar a descubrir juntos. Eso me hace pensar mucho, doctor. Recuerdo a un paciente mío, un cartero jubilado que siempre fue muy activo y estaba orgulloso de su alimentación. Llegó un día con hinchazón en ambas rodillas, convencido de que era por caminar demasiado. Pero el problema no era su caminata, eran sus vegetales. Cada mañana se tomaba 3 tazas de espinaca cruda en batido, pensando que estaba haciéndolo mejor. Cuando hicimos unos pequeños cambios en su alimentación, la hinchazón disminuyó y pudo volver a caminar sin dolor. Es un ejemplo perfecto. Muchas veces lo que parece disciplina y salud es, en realidad, exceso o desequilibrio. Así que empecemos a hablar claro. El primer vegetal que a menudo advierto a mis pacientes mayores es la berenjena. Y sé que muchos se sorprenden. Porque en Japón es un alimento muy querido, se come asada,
hervida, en encurtidos. Pero para los adultos mayores, sobre todo quienes tienen articulaciones sensibles, puede convertirse en un desencadenante silencioso. Es curioso, porque en casi todas las guías de alimentación cardíaca la berenjena aparece como recomendada. Pero también he escuchado preocupaciones similares con las papas y los tomates, que pertenecen a la misma familia. ¿Es por la solanina que las une? Exactamente. La solanina es una sustancia que estas plantas producen para protegerse de los insectos. Pero en el cuerpo humano, especialmente cuando envejecemos, puede actuar como un irritante de bajo nivel. No causa una enfermedad grave de inmediato, pero se alcanza para inflamar tejidos articulares que ya están sensibles o mal nutridos. Recuerdo una paciente que adoraba la berenjena asada. Sin embargo, cada vez que la comía, a la mañana siguiente sus manos amanecían más rígidas. Cuando redujo su consumo, el cambio fue casi inmediato: menos rigidez, mañanas más ligeras. Es impactante pensar que algo que consideramos tan saludable puede ser perjudicial, según el contexto, la edad y el estado de cada cuerpo. Y ese es el punto clave. El contexto lo es todo. A veces olvidamos que cada vegetal tiene su propia química, su propia historia y su propio efecto en nuestro sistema. Así que la berenjena es el primero y es importante tenerlo en cuenta. Pero usted mencionó que hay otros 3 vegetales que conviene mirar con más atención. Pasemos al siguiente. El segundo vegetal al que suelo pedir precaución, especialmente en adultos mayores, es la espinaca cruda. Nuevamente, parece contradictorio. La espinaca está llena de hierro, folato, magnesio. Pero cuando se consume cruda y en cantidades grandes y constantes, llena el organismo de oxalatos, unos compuestos que se unen al calcio y forman pequeños cristales en las articulaciones. Eso podría explicar por qué muchos pacientes sienten más dolor después de sus batidos verdes, aunque crean que están haciéndolo mejor. ¿Es cierto que esos mismos oxalatos están relacionados con los cálculos renales? Sí, y afectan las articulaciones de forma similar. Los oxalatos pueden crear depósitos microscópicos en los tejidos blandos, especialmente alrededor de las rodillas y los dedos. Al principio es muy sutil, un poco de rigidez, cierta hinchazón. Pero con el tiempo, esa acumulación imita la artritis. Recuerdo a un hombre de 70 y tantos, que no pasaba un solo día sin su jugo verde. Cada invierno su dolor de articulaciones se disparaba. Cuando cambiamos la espinaca cruda por hojas cocidas, la inflamación disminuyó de forma evidente, y me decía que se sentía 10 años más joven. Entonces la preparación, no solo el alimento, juega un papel crucial. Por completo. Cocinar la espinaca reduce los oxalatos de manera significativa y la hace mucho más segura para un cuerpo que ya no tolera tanto estrés digestivo. Es el equilibrio lo que importa. Es impactante, porque todos hemos crecido con la idea de que comer más verde siempre es mejor. Llenar el plato de color, más hojas, más batidos. Y resulta que, si no sabemos cómo prepararlo, podemos provocar justo lo contrario a lo que buscamos. Así es. No todo exceso es virtud. Ahora pasemos al tercer vegetal de mi lista de precauciones. Este es muy común en la dieta occidental y suele verse como algo inofensivo. Me refiero al maíz, sobre todo al maíz procesado o a los productos derivados del maíz. Eso me llama mucho la atención, porque el maíz se presenta como un almidón seguro en tantas dietas para adultos mayores. Y en parte es cierto, el maíz entero, consumido con moderación, no tiene por qué ser un problema. Pero hay varios factores que lo vuelven riesgoso después de los 60. Primero, su alto contenido de almidón, que al digerirse se convierte en glucosa con rapidez. En un organismo joven, eso se regula sin mayor dificultad. Pero cuando la sensibilidad a la insulina disminuye con la edad, ese pico de glucosa activa inflamación sistémica y retención de líquidos, afectando los tejidos que rodean las articulaciones. Me hace pensar en pacientes que me dicen que su dolor aparece después de una gran comida festiva. El maíz está en todo: pan de maíz, guarniciones, palomitas. Exacto. Muchas veces no notan que ese dolor empezó después de consumir maíz en exceso. Cuando lo retiramos o se sustituye por tubérculos ricos en fibra, los episodios de inflamación empiezan a espaciarse. Es decir, no se trata de prohibirlo para siempre, sino de entender cuánto toleramos. Tal cual. Cada cuerpo tiene un umbral, y con los años ese umbral se hace más estrecho. Tiene mucho sentido. Es fácil olvidar que el maíz no es exactamente un vegetal como muchos piensan, sino un grano, y además uno con almidón rápido. Y cuando se consume día tras día sin darnos cuenta, el efecto acumulado puede ser enorme. Así es.
Y esto nos lleva al cuarto vegetal que recomiendo observar con atención: el pimiento morrón, sobre todo las variedades rojas y amarillas. Igual que la berenjena, pertenece a la familia de las solanáceas. Contiene vitamina C y antioxidantes, pero su piel es difícil de digerir, y en adultos mayores con un metabolismo más lento puede provocar una respuesta inmune. Eso es algo que rara vez se menciona. Todo el mundo cree que agregar pimientos a las ensaladas o salteados solo trae beneficios. Y para algunas personas jóvenes y con un sistema digestivo robusto, es cierto. Pero con la edad, el intestino pierde capacidad para procesar ciertas fibras y compuestos. En personas con articulaciones sensibles, esa irritación digestiva se traduce en un aumento de inflamación sistémica. A veces se manifiesta como hinchazón de manos o rigidez matutina, y casi nadie sospecha de un pimiento que parece tan inocente. Recuerdo perfectamente a una paciente que me decía que después de sus ensaladas coloridas, se sentía hinchada y adolorida, pero creía que era por el clima. Nunca pensó que fueran los pimientos. Es que el problema no es que estos alimentos sean malos. El problema es la reactividad. Si un organismo ya está inflamado o debilitado, ciertos componentes, como las lectinas y las solanáceas, pueden ser la chispa que mantiene el fuego encendido. Es una idea muy poderosa. No todo lo que creíamos saludable lo es en todas las etapas de la vida. Pero ahora que hemos revisado los 4 vegetales que pueden hacer más daño que bien, quiero que cambiemos de rumbo. Porque usted siempre dice que la alimentación no solo puede prevenir el deterioro, sino revertirlo en parte. Así que empecemos a hablar de los vegetales que ayudan a reconstruir las articulaciones. Con gusto. El primero que recomiendo prácticamente a todos mis pacientes es el rábano daikon. En Japón es un alimento cotidiano, pero su poder terapéutico es profundo. Contiene enzimas digestivas que reducen la inflamación que se acumula después de comidas más pesadas. También actúa como un depurador suave, ayudando a eliminar exceso de líquidos y toxinas que se quedan atrapados en los tejidos inflamados. Eso es fascinante, porque muchos en Occidente apenas conocen el daikon. Lo vemos rallado o en algunos caldos, pero no sabemos que tiene tantas propiedades. Sí, y su preparación es sencilla. Rallado crudo con un poco de limón, por ejemplo, es muy efectivo. Incluso cuando se hierve en un caldo, conserva su capacidad de apoyar la digestión y la depuración. Recuerdo a un paciente con hinchazón crónica de tobillos. Bastó con que agregara pequeñas porciones de daikon a su almuerzo para que en pocos días notara que sus medias ya no le dejaban marcas profundas. Caminaba más, se sentía más ágil. Así que el daikon funciona casi como un alimento medicina, suave pero muy efectivo. Exacto. Y eso es algo que deberíamos valorar más. El poder de lo simple, cuando se usa con constancia. Es realmente alentador escuchar que soluciones tan sencillas puedan marcar una diferencia tan grande. Y me hace pensar en cuántos pacientes podrían beneficiarse si conocieran estas opciones antes de recurrir a medicamentos más agresivos. Ahora que hemos hablado del rábano daikon, ¿cuál es el segundo vegetal que usted recomienda para ayudar a reconstruir la salud de las articulaciones? El segundo es la raíz de bardana, conocida en Japón como gobo. Es una raíz fibrosa con un sabor terroso, que solemos usar en salteados o sopas. Su riqueza en inulina, una fibra prebiótica, la hace especialmente útil porque alimenta las bacterias buenas del intestino. Y como sabemos, cuando el intestino está equilibrado, la inflamación sistémica disminuye. Es impresionante cómo la conexión entre la microbiota y las articulaciones se ha ido comprendiendo cada vez más. Pero todavía muchos pacientes piensan que no hay relación entre la digestión y el dolor articular. Así es. La raíz de bardana tiene además polifenoles que mejoran la circulación y ayudan a reducir el estrés oxidativo en los tejidos articulares. En otras palabras, no solo calma la inflamación que ya existe, sino que previene nuevos daños. ¿Podría compartir algún ejemplo de cómo la bardana ha ayudado a sus pacientes? Por supuesto. Tuve un paciente que fue bailarín profesional, y en su jubilación, padecía dolores crónicos en las caderas. Introdujimos bardana rallada en sus guisos y salteados un par de veces por semana. En menos de un mes, me comentó que sentía más fluidez al caminar y menos dolor al levantarse. No fue un cambio drástico de un día para otro, pero sí fue constante y real. Es inspirador pensar que algo tan tradicional y accesible pueda tener ese impacto. Y me gusta cómo lo describe. No es solo un efecto local, es una restauración de equilibrio en todo el sistema. Exacto. Muchas veces la gente busca soluciones rápidas y olvida que el cuerpo necesita señales repetidas de seguridad y nutrición para empezar a repararse. La bardana ofrece justamente eso. Hemos cubierto el daikon y la bardana.
Ahora tengo curiosidad por el tercer vegetal que usted considera un aliado poderoso para la salud articular. El tercero es la oqueira. Este vegetal contiene mucílago, una fibra en forma de gel que recubre y protege el revestimiento del intestino. Ese recubrimiento calma la irritación digestiva, estabiliza la absorción de nutrientes y, a la vez, reduce la inflamación sistémica. Es curioso porque mucha gente evita la oqueira precisamente por esa textura viscosa que usted menciona, cuando en realidad ahí es donde está su poder. Justo así. Además, la oqueira contiene antioxidantes como quercetina y rutina, que estudios japoneses y estadounidenses han relacionado con menor estrés oxidativo en las articulaciones. En 2020 se publicó un estudio en Biomedicina y Farmacoterapia que encontró que adultos mayores que tomaban extracto de oqueira diariamente mejoraban su movilidad articular y reducían marcadores inflamatorios. Eso es muy revelador, porque uno pensaría que una verdura tan modesta no puede tener esos efectos comprobados. Pero los tiene. Y cuando la incorporamos de manera constante, su acción es acumulativa y protectora. Es un recordatorio perfecto de que muchas veces lo más sencillo es lo más transformador. Me gusta mucho cómo describe ese concepto de acción acumulativa. Porque muchas personas abandonan los cambios alimenticios demasiado pronto, esperando resultados inmediatos, cuando en realidad el cuerpo necesita tiempo y constancia para responder. Así es. La oqueira es un gran ejemplo. Cuando un paciente me dice, la probé 2 veces y no sentí nada, les explico que el beneficio no surge de un plato aislado, sino de semanas de darle al cuerpo un estímulo nutritivo constante. ¿Y cómo recomienda incorporarla? ¿Hay alguna forma de preparación que conserve mejor sus propiedades? Sí. La forma más sencilla es cocerla al vapor o en guisos suaves. Así se mantiene su mucílago intacto y se hace más digestible. También se puede saltear ligeramente con un poco de aceite de sésamo o añadirla a un caldo claro. Lo importante es evitar freírla o cocinarla a temperaturas demasiado altas, ya que eso destruye parte de sus compuestos más beneficiosos. Perfecto. Hemos explorado 3 vegetales que ayudan a reconstruir la salud articular: daikon, bardana y oqueira. Me intriga saber cuál es el cuarto en su lista, el que completa este enfoque restaurador. El cuarto vegetal que recomiendo con frecuencia es el boniato japonés, conocido como satsumaimo. A diferencia de la papa blanca común, el boniato tiene un índice glucémico mucho más bajo y contiene betacarotenos, potasio y fibra. Esta combinación no solo reduce la inflamación, sino que estabiliza los niveles de energía a lo largo del día. Eso explica mucho. Porque he leído que en Okinawa, una de las regiones con más longevos del mundo, el boniato es un alimento central. Y es probable que su capacidad antiinflamatoria contribuya a la movilidad y la salud articular de esas personas. Exactamente. En Japón lo cocinamos hervido o al vapor. Así conserva sus nutrientes y no genera los picos de glucosa que pueden empeorar la inflamación. Un estudio de la Universidad de Tokio en 2018 mostró que los adultos mayores que consumían boniato regularmente tenían niveles más bajos de proteína C reactiva, un marcador clave de inflamación crónica. Me parece revelador. Muchas personas asocian los tubérculos con alimentos pesados, pero en su forma natural pueden ser justo lo contrario, un apoyo suave y sostenido para la salud. Así es. El problema no es el boniato, sino cómo se prepara. Si lo cubres de azúcar o lo conviertes en un postre ultraprocesado, pierde su beneficio. Pero un pequeño trozo hervido en el desayuno puede cambiar el estado inflamatorio del cuerpo. Es fascinante pensar que un cambio tan sencillo, reemplazar una rebanada de pan blanco por un poco de boniato, pueda tener un impacto real en las articulaciones. Y ese es el mensaje que me gustaría que quedara claro. No se trata de adoptar dietas extremas ni de vivir con miedo a los alimentos. Se trata de observar, de sentir y de elegir con más conciencia. Cuando tus elecciones dejan de ser automáticas y empiezan a ser deliberadas, tu cuerpo responde con gratitud. Es una forma muy alentadora de ver la alimentación. Ahora que hemos cubierto estos 4 vegetales beneficiosos, ¿podríamos repasar de nuevo los 4 que usted considera que pueden dañar las articulaciones? Por supuesto. Eggplant, espinaca cruda, maíz procesado y pimientos. Perfecto. Hagamos un breve repaso de cada uno, para que quede claro por qué conviene moderarlos o prepararlos con cuidado. ¿Empezamos por la berenjena? La berenjena pertenece a la familia de las solanáceas y contiene solanina, un compuesto natural que, en ciertas personas, puede desencadenar inflamación articular. No es tóxica en dosis normales, pero cuando ya hay desgaste en las articulaciones o un sistema digestivo más delicado, su consumo frecuente puede empeorar la rigidez y el dolor. ¿Es posible neutralizar parte de ese efecto cocinándola de una forma específica? Sí.
Asarla bien y retirarle la piel puede reducir parte de la solanina. Sin embargo, en pacientes con sensibilidad alta, incluso así conviene moderar su consumo. No hace falta eliminarla para siempre, pero es importante observar si produce molestias. Bien. Pasemos a la espinaca cruda, que sorprendió a muchos de nuestros oyentes porque siempre ha tenido fama de superalimento. La espinaca, sobre todo cruda y en grandes cantidades, contiene oxalatos. Estas sustancias pueden formar pequeños cristales que se depositan en las articulaciones y en los riñones. A largo plazo, contribuyen a la sensación de rigidez y pueden empeorar la inflamación. Cocinarla reduce notablemente su contenido de oxalatos y la hace mucho más segura. Entonces, ¿una porción moderada de espinaca cocida no debería suponer problema para la mayoría? Así es. La clave es la moderación y la preparación. El problema aparece cuando se consume diariamente en batidos crudos o en ensaladas sin variar otros vegetales. Excelente. Ahora hablemos del maíz. El maíz, sobre todo procesado, harinas refinadas, cereales, productos envasados, tiene un índice glucémico alto. Esto significa que eleva rápidamente el azúcar en sangre, lo que a su vez provoca inflamación sistémica. Incluso el maíz fresco, si se consume en exceso, puede contribuir a la retención de líquidos alrededor de las articulaciones. ¿Y si se prepara de forma sencilla, hervido o asado, y en porciones pequeñas? En ese caso puede formar parte de una dieta equilibrada. Lo importante es no convertirlo en el almidón principal de cada comida, sobre todo si la persona tiene problemas de insulina o sobrepeso. Perfecto. Y por último, los pimientos. Los pimientos, también solanáceas, contienen compuestos que pueden irritar tanto el aparato digestivo como el sistema inmunológico. Muchas personas no tienen problema alguno. Pero cuando existe inflamación crónica, he visto casos donde reducir los pimientos rojos y amarillos disminuyó notablemente la rigidez de manos y rodillas. Es impresionante cómo algo tan cotidiano puede marcar la diferencia según la sensibilidad de cada organismo. Y eso es precisamente lo que hace tan valiosa esta conversación. No se trata de demonizar alimentos, sino de entender el efecto que tienen en nuestro contexto. Así es. Lo que para una persona joven y con metabolismo rápido es neutro o incluso beneficioso, puede transformarse en un desafío para alguien de 65 o 75 años con un sistema inflamatorio activo. Esa claridad es muy reconfortante. Y, como bien decía al principio, también abre la puerta a la esperanza, porque con ajustes pequeños se puede lograr una gran diferencia. Exactamente. La alimentación no tiene que ser un campo de batalla. Puede ser un aliado silencioso si aprendemos a escuchar y a respetar las señales del cuerpo. Ese es un mensaje hermoso, doctor. ¿Continuamos con ideas prácticas sobre cómo empezar a hacer estos cambios sin sentirse abrumado? Claro, vamos a ello. Doctor, muchas personas que nos escuchan pueden sentir que esto es demasiada información, que no sabrán por dónde empezar. ¿Qué le diría a alguien que quiere mejorar su alimentación sin complicarse? Lo primero es la observación. Durante 1 o 2 semanas, presten atención a cómo se sienten después de comer. ¿Qué alimentos tienden a preceder la rigidez, la hinchazón o la fatiga? Solo anotar esas pequeñas pistas ya crea un mapa muy útil. ¿Un diario de síntomas, por así decirlo? Exacto. No hace falta hacerlo perfecto. Puede ser tan simple como anotar: desayuné pan blanco y 2 horas después sentí dolor en las manos, o cené pimientos y al amanecer desperté con hinchazón. Este registro sirve para ver patrones que muchas veces pasamos por alto. Me parece una herramienta sencilla y poderosa. ¿Qué otra recomendación considera clave? No intentar cambiar todo de golpe. Si alguien sospecha que un vegetal le está haciendo daño, puede probar retirarlo por 2 semanas y observar. Si hay mejoría, entonces confirmar la relación. Luego, poco a poco, sustituirlo por opciones más adecuadas. ¿Cómo cuáles? Si hablamos de espinaca cruda, cambiarla por espinaca cocida, acelgas o brócoli al vapor. Si el maíz es el problema, se puede sustituir por calabaza o batata al horno. En el caso de los pimientos, zanahoria cocida o calabacín pueden dar color sin provocar la misma reacción. ¿Y si alguien realmente disfruta estos alimentos, es necesario eliminarlos por completo? No siempre. La dosis y la frecuencia importan mucho. A veces con reducir la cantidad y variar la preparación basta para que el cuerpo los tolere mejor. No se trata de prohibiciones, sino de equilibrio. Eso alivia bastante, porque muchas personas tienen recuerdos afectivos asociados a ciertas recetas y les cuesta pensar en dejarlas atrás. Y eso es muy comprensible.
La alimentación también es cultura y memoria. Por eso recomiendo pensar en estas adaptaciones como un acto de cuidado, no de sacrificio. Cambiar una preparación no es traicionar una tradición. Es hacerla más amable con el cuerpo que tenemos hoy. ¡Qué forma tan respetuosa de verlo! Hablamos mucho de lo que conviene reducir, pero volvamos a lo que puede ayudar a sanar. ¿Podría compartir algunas ideas concretas para incorporar más de esos vegetales que ayudan a calmar la inflamación? Por supuesto. Si la persona nunca ha probado el daikon rallado, puede empezar con una pequeña porción al almuerzo. Se puede añadir un poco de limón o salsa de soya baja en sodio para darle sabor. El sabor es suave, y muchas veces la mejora digestiva se siente desde los primeros días. ¿Y el gobo? ¿Cómo se prepara? El gobo, o raíz de bardana, se lava bien y se corta en tiras finas. Una preparación sencilla es saltearlo con zanahoria, un chorrito de aceite de sésamo y un poco de caldo. También se puede hervir y agregar a sopas. La textura es fibrosa, pero muy agradable. ¿Y la batata japonesa? Se puede cocer al vapor o al horno. Recomiendo comerla tibia, en la mañana o al mediodía, porque brinda energía estable sin picos de azúcar. Incluso un trozo pequeño puede marcar la diferencia en la estabilidad de la inflamación. Es increíble cómo estos alimentos, tan simples, pueden convertirse en aliados silenciosos de nuestra salud. Así es. La naturaleza lleva siglos ofreciéndonos respuestas. Solo tenemos que recordarlas. Doctor, antes habló de algo que me pareció muy valioso, que no se trata de alcanzar la perfección, sino de la constancia. ¿Podría profundizar un poco más en esa idea para quienes se sienten abrumados? Con mucho gusto. Cuando alguien llega a mi consulta y me dice, he fallado muchas veces en cambiar mi alimentación, siempre le recuerdo que fallar no es el problema. El problema es rendirse a la primera frustración. El cuerpo no necesita perfección, necesita repetición. Cada pequeño acto de cuidado suma. Eso es esperanzador. Porque muchas personas creen que si no pueden hacer un cambio completo de inmediato, mejor no hacer nada. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Es preferible reducir un alimento problemático a la mitad y sostener ese cambio durante meses que eliminarlo por completo durante una semana y luego volver al exceso. La salud verdadera se construye con pequeñas decisiones consistentes. Qué importante es escuchar eso de alguien con su experiencia. Y hablando de decisiones pequeñas pero constantes, ¿podríamos repasar cómo empezar a incorporar estas verduras que ayudan a los tejidos articulares? Por supuesto. Empecemos con oqueira. Algunas personas sienten desconfianza por su textura. Si es su caso, recomiendo comenzar con porciones pequeñas y cocidas al vapor. También se puede agregar a un caldo ligero con jengibre y cebolla. Esa combinación suaviza el sabor y hace que la mucílago sea más fácil de aceptar. ¿Cuántas veces a la semana conviene consumirla? Idealmente 2 o 3 veces por semana. No hace falta comerla todos los días para notar beneficios. Lo importante es la regularidad y la combinación con otras fuentes de fibra. ¿Qué hay del daikon? Usted mencionó que puede consumirse crudo o cocido. ¿Hay alguna diferencia en sus propiedades? Cuando se consume crudo, el daikon conserva más enzimas digestivas. Esto ayuda a reducir la hinchazón después de comidas pesadas. Cocido sigue siendo antiinflamatorio, pero pierde algo de esa capacidad enzimática. Por eso, recomiendo alternar ambas preparaciones según la tolerancia de cada persona. ¿Y el gobo? Muchos nunca lo han probado. ¿Qué pueden esperar en cuanto a sabor y textura? El gobo tiene un sabor terroso y ligeramente dulce. La textura cocida recuerda a una zanahoria firme. Su riqueza en inulina hace que funcione como un prebiótico natural. Eso significa que alimenta las bacterias beneficiosas del intestino. Y un intestino en equilibrio regula mejor la inflamación en las articulaciones. ¿Es necesario consumir grandes cantidades para obtener efectos? No. Con una porción pequeña, unos 50 gramos, 2 veces por semana, ya se pueden notar cambios en la digestión y, a largo plazo, en el dolor articular. Es fascinante cómo estos alimentos, que parecen tan humildes, pueden ser más eficaces que muchos suplementos caros. Así es. Y no solo son eficaces, sino que forman parte de tradiciones culinarias que se han perfeccionado durante siglos. La ciencia moderna apenas está redescubriendo lo que las generaciones anteriores ya sabían, que la comida puede ser medicina. Me emociona pensar que algo tan sencillo como un trozo de batata al vapor puede marcar la diferencia. Y lo hace. No de un día para otro, pero sí de una semana a otra, de un mes a otro. La constancia es la clave. Doctor,
Usted mencionó antes las batatas japonesas, las Satsumaimo. Me gustaría que nos explique un poco más sobre cómo actúan en el organismo y por qué son distintas a otras variedades. Claro. La batata japonesa es especial por varias razones. Primero, tiene un índice glucémico más bajo que las papas blancas tradicionales. Eso significa que libera su energía de manera más gradual, evitando los picos de glucosa en sangre que alimentan procesos inflamatorios. ¿Y qué ocurre cuando esos picos se repiten en el tiempo? Cada vez que el azúcar en sangre sube y baja bruscamente, se producen microinflamaciones en el revestimiento de los vasos sanguíneos. A largo plazo, esas pequeñas agresiones también afectan los tejidos blandos que rodean las articulaciones. Por eso, elegir carbohidratos de liberación lenta, como el Satsumaimo, es una forma de proteger todo el sistema. Eso tiene mucho sentido. ¿Hay otras propiedades que la hagan especial? Sí. Su color anaranjado intenso revela su riqueza en betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A. Este nutriente es clave para la regeneración celular y la salud de las membranas mucosas. Además, contiene potasio, que ayuda a regular la retención de líquidos, algo que muchas personas mayores experimentan con frecuencia en tobillos y rodillas. Y en cuanto a la preparación, ¿cuál es la mejor forma de conservar estos beneficios? La cocción al vapor o hervida en trozos gruesos es la manera más adecuada. Así se conservan los nutrientes y se facilita la digestión. Freírla o cubrirla con azúcar, como se hace a veces, anula gran parte de sus ventajas. Entonces, una porción de batata al desayuno o en el almuerzo podría reemplazar el pan blanco, por ejemplo. Exacto. Y ese cambio tan simple puede traducirse en menos inflamación, más energía sostenida y menos rigidez articular por la tarde. Quiero detenerme un momento en algo que dijo antes, que estas mejoras no ocurren de inmediato, sino que se van acumulando. ¿Cuánto tiempo suele tardar un paciente en notar un cambio real cuando modifica su dieta de este modo? Por mi experiencia, algunos sienten alivio en la primera semana, sobre todo en la digestión. La reducción del dolor articular suele aparecer después de 3 o 4 semanas de constancia. Y después de 2 o 3 meses, muchos ya no recuerdan cuándo fue la última vez que se despertaron con dolor intenso. Eso es alentador. Porque a veces uno piensa que si no nota resultados rápidos, nada está funcionando. Y es justo ahí donde más importante es perseverar. El cuerpo necesita tiempo para reparar lo que se ha dañado durante años o incluso décadas. Pero lo hará si le damos las condiciones adecuadas. Eso cambia la manera en que pensamos en la alimentación. No como algo decorativo o secundario, sino como el cimiento sobre el que se edifica la salud. Así es. Y no hay que olvidar que cada comida es una oportunidad. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado antes. Cada elección consciente es una inversión en un futuro con menos dolor y más libertad de movimiento. ¡Qué bello lo dice! Entonces, doctor, si tuviera que resumir en una frase la clave de todo esto, ¿cuál sería? La constancia convierte lo pequeño en poderoso. Esa frase es muy poderosa, doctor. La constancia convierte lo pequeño en poderoso. Creo que muchos de quienes nos escuchan necesitan recordarla. Porque estamos tan acostumbrados a esperar soluciones inmediatas, pastillas que borren el dolor, cirugías que resuelvan décadas de desgaste, que olvidamos que lo más profundo se repara poco a poco. Es comprensible. La cultura moderna valora la rapidez. Pero nuestros tejidos no funcionan con prisas. El cartílago, por ejemplo, no se regenera igual que la piel. Necesita nutrientes, tiempo y un ambiente libre de inflamación crónica. Por eso el cambio de hábitos es tan valioso. Me gustaría que hablemos un poco más de esa idea del ambiente interno. Porque muchas personas piensan que el dolor articular viene solo del desgaste mecánico, de haber caminado mucho o de la edad. Pero usted dice que hay un componente invisible, la inflamación sistémica. Así es. Imagínese un incendio silencioso. No lo vemos, pero su calor constante va debilitando las estructuras. La inflamación sistémica actúa igual, no siempre produce dolor agudo, pero alimenta el deterioro silencioso de cartílagos, ligamentos y membranas sinoviales. ¿Y qué provoca esa inflamación? Son muchas pequeñas decisiones diarias. El exceso de azúcar refinada, la grasa procesada, el sedentarismo, el estrés crónico. Pero también la presencia repetida de ciertos vegetales proinflamatorios en personas sensibles. Por ejemplo, el consumo frecuente de pimientos o berenjenas en alguien con artritis activa. Entonces, si combinamos una dieta alta en almidones procesados con esas verduras que usted mencionó, es como echar leña al fuego. Exactamente. Por eso,
La primera recomendación no es solo agregar alimentos beneficiosos, sino reducir esos que alimentan la inflamación. Cuando logramos ese equilibrio, la capacidad natural del cuerpo para reparar se manifiesta. ¿Y qué pasa con las personas que dicen, pero llevo 70 años comiendo así, ¿ya es tarde? Nunca es tarde. Siempre lo repito. He visto pacientes de 80 que en 3 meses de cambios sostenidos lograron reducir sus dolores a la mitad. Y no porque sea un milagro, sino porque al retirar la causa del daño y aportar lo necesario, el cuerpo responde. Incluso en la vejez, la regeneración es posible. Eso es muy esperanzador. Porque la mayoría de los consejos se sienten como un regaño. Aquí, en cambio, estamos hablando de oportunidades. De puertas que aún pueden abrirse. Así es. Yo siempre digo, si usted está vivo, su cuerpo todavía tiene un margen de respuesta. La pregunta es si queremos darle la oportunidad. Doctor, antes de cerrar esta parte, me gustaría que nos comparta un ejemplo de alguien que haya visto mejorar con estos ajustes sencillos. Claro. Recuerdo a una mujer de 72 años. Tenía dolor constante en los nudillos y las rodillas. Pensaba que su única salida era el reemplazo articular. Pero empezamos por retirar los vegetales que más inflamación le producían y añadimos daikon, okeira y batata japonesa. 2 meses después, su dolor disminuyó tanto que pudo volver a caminar al parque cada mañana. Lo más hermoso fue que recuperó la esperanza. Eso confirma que nunca es tarde para empezar. Exactamente. La salud no es un destino fijo, es una ruta que podemos redibujar en cualquier momento. Doctor, con esa historia que acaba de compartir, creo que muchas personas sienten una chispa de motivación. Quizá algunos se preguntan, ¿y si lo intento también? ¿Y si por primera vez escucho a mi cuerpo y hago pequeños cambios? Si alguien nos escucha y siente esa curiosidad, ¿cuál sería el paso más sencillo para empezar? El primer paso es la observación. Durante una semana, lleve un pequeño cuaderno. Apunte qué come, cómo se siente al día siguiente, qué tan inflamadas o rígidas amanecen sus articulaciones. Muchas veces no somos conscientes de que ciertos alimentos, aunque parezcan inofensivos, tienen un efecto acumulativo. Eso es muy práctico. Porque no requiere comprar nada, ni un suplemento caro. Solo requiere prestar atención. Exacto. La conciencia precede a la transformación. Cuando usted ve el patrón, por ejemplo, que cada vez que cena pimientos o maíz despierta más adolorido, deja de pensar que es casualidad. Ahí empieza el cambio verdadero. Me parece fundamental que aclaremos algo, no estamos demonizando ningún alimento. Ni diciendo que todo el mundo debe dejar estos vegetales. Estamos hablando de sensibilidad individual y del poder de la observación, ¿cierto? Así es. No hay una lista perfecta que funcione igual para todos. Pero hay tendencias claras. Las personas mayores tienen un sistema digestivo y un metabolismo más lentos. Por eso, algunos compuestos que antes toleraban bien ahora pueden generar inflamación. La clave es escuchar y ajustar. Y cuando ya se identificaron los posibles detonantes, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es reemplazar con opciones antiinflamatorias. Por ejemplo, si retira la berenjena y el pimiento, pruebe añadir daikon rallado o cocido, batata japonesa y okeira. Observe cómo responde su cuerpo en 2 o 3 semanas. No busque un cambio inmediato. Busque señales, menos rigidez al despertar, más facilidad para moverse después de estar sentado. Es un enfoque muy distinto al de las soluciones rápidas, pero también mucho más respetuoso con el cuerpo. Así es. Y más sostenible. Porque no es una dieta restrictiva. Es una forma de alimentarse que acompaña el envejecimiento con amabilidad. Doctor, para cerrar este episodio, ¿qué mensaje final quisiera dejar a quienes hoy nos escuchan y sienten miedo al pensar que sus articulaciones solo empeorarán con los años? Les diría esto, su cuerpo los ha acompañado por décadas. Les ha permitido abrazar, caminar, trabajar, sostener a quienes aman. No merece reproche, sino gratitud. Y si hoy siente dolor, escúchelo con humildad. El dolor es un lenguaje. Es el modo en que su cuerpo pide ayuda y anuncia que algo puede cambiar. Si usted decide responder con pequeños actos, un alimento diferente, un descanso mejor, un paseo tranquilo, ya empezó el camino de vuelta a la salud. ¡Qué hermoso recordatorio, doctor! La salud no es una meta lejana, sino un diálogo diario con nuestro propio cuerpo. Exactamente. Y mientras haya vida, hay oportunidad de mejorar. Gracias, doctor, por compartir tanta claridad,
tanta esperanza y sobre todo tanta humanidad. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este espacio. Gracias, John. Siempre es un honor. Si este episodio les ayudó a comprender mejor su salud y sus opciones, compártanlo con alguien que lo necesite. Denle like, suscríbanse y recuerden, cada pequeño cambio es una semilla de bienestar. Hasta la próxima.